para docentes noveles. En esta oportunidad comenzaremos a trabajar el módulo denominado El sentido de la educación, y con ustedes tendrán 3 docentes durante este mismo transcurso de este módulo. En este caso, el inicial va a ser Julio Núñez, y trabajaremos sobre el sentido de la educación. Los dejo con el profesor Julio Núñez para que se presente y de igual modo vayan conociendo toda la dinámica del módulo que iniciamos ahora en noviembre. Gracias. Gracias, Flavia. Buen día para todos y todas. Mi nombre es Julio Núñez, soy profesor de filosofía. Este módulo, que digamos formalmente se llama el sentido de la educación, pero la coordinación consideró que en este espacio sería oportuno trabajar contenidos ligados a la filosofía de la educación. Así que estamos muy agradecidos de que nos hayan convocado. Somos 3 profes, somos un equipo de 3 profes. Son 4 sábados seguidos, entiendo que son 4 sábados seguidos las clases, así que nos vamos a distribuir. Este sábado van a tener clases conmigo, van a comenzar a tener clases conmigo, y también parte del sábado que viene. Pero en algún momento del sábado que viene van a comenzar a tener clases con la profesora Maricela Alfonso, con quien van a tener clases, con quien, digamos, van a trabajar lo que tiene que ver específicamente con filosofía de la educación, es decir, la reflexión filosófica sobre la educación. Conmigo hoy vamos a tratar de ver una introducción a lo que es la filosofía. Con ella, ya una vez hecho un recorrido, van a ver ya específicamente algunas reflexiones sobre que hace la filosofía sobre la educación. Y el tercer sábado van a comenzar, después de que la profesora Alfonso cierre algunas cuestiones, van a comenzar a tener clases con el profesor Alejandro Surreable, con quien van a ver algo de filosofía latinoamericana y educación, ¿no? Bueno, y con él van a cerrar este trayecto, este recorrido que queremos proponerles, y que, bueno, ojalá esté a la altura de este hermoso trayecto formativo del cual ustedes forman parte. Bueno, se entendió un poco la propuesta, ¿no? Un detalle técnico que hoy hablamos con Flavia. Después de cada clase vamos a habilitar un pequeño foro de participación optativa. Vamos a proponerles que durante la semana escriban algo, porque el dispositivo de evaluación final va a consistir en un trabajo grupal, en un trabajo de escritura, en el cual nosotros quisiéramos quisiéramos que ustedes puedan producir textos en formato de ensayo, recuperando la bibliografía que nosotros vamos a ir recorriendo desde hoy. Desde hoy vamos a ir recorriendo autores y textos, y nosotros quisiéramos que en ese trabajo final se vea reflejado ese recorrido, ¿no? Así que después de cada clase vamos a habilitar un foro optativo, y los vamos a invitar a desarrollar una pequeñísima síntesis de poquitas líneas en ese foro sobre algún autor en particular, o autores, ¿tá? Y de esa forma nos vamos leyendo y vamos ya preparándonos para ese trabajo final. Bien, bueno, ¿alguna duda, comentario, pregunta, lo que sea que quieran decir? Bueno, cuéntenme un poco. Yo quisiera que esta clase más bien sea conversada, ¿no? Así que quisiera empezar preguntándoles si hay gente de filosofía acá, porque vi que en el foro inicial ahí está Tania. Buenísimo, Tania. ¿Sos profe de filo, Tania? Qué grande. ¿Alguien más?
Sí, buen día. Buen día, Julio. Tania. Sí, soy profe en filosofía. Buenísimo. Contame, Tania, ¿cómo es tu recorrido? ¿Sos de Entre Ríos? ¿Te Sí, recibiste ahí? ¿Cómo es? soy entrerriana y bueno, yo viví 11 años en Santa Fe, así que había Ujú. arrancado la licenciatura en filosofía en la Ajá, UNL y ajá, bueno, no pude culminarla, pero me quedó ujú, mucho cursado y en ajá. Concepción del Uruguay me recibí de profe, homologué toda la parte práctica Qué y me bueno, recibí de profe en filosofía. qué bueno, Más o Tania, qué menos mi bueno. trayecto. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, nos vas a dar una mano enorme acá Más o con el menos. proyecto. Gracias, buenísimo. Gracias. Che, ¿y alguien más? ¿Alguien más que sea del palo de filosofía o que esté dando filosofía sin ser del palo? ¿Carlos? ¿Está levantando la mano, puede ser? ¿Carlos Ruiz? Sí, buenos días. Hola, Sí, Carlos. yo también soy de Concordia, Entre Ríos, profe Ajá. de Filosofía y Ciencias de la Educación. Qué bueno, Carlos. Bueno, escúchame, así que vos sos de Concordia. Yo soy de Concordia, sí. Mira. Incluso doy Filosofía de la Educación en el profesorado, Qué en un bueno. profesorado, digamos, de Ciencias de la Educación, que es donde me recibí, Claro, casualmente. y además sos profe de ciencia de la educación. Claro, sí, sí. Qué Primero en realidad bueno, estudié Filosofía, también acá en Concordia, y después Ciencias de la Educación. qué bueno, qué bueno. Y ahí en Concordia tienen un instituto de formación docente. Y acá en Concordia en realidad hay varios. Varios. La verdad que no he sacado la cuenta, pero Mm. yo te diría que hay alrededor de 7, 8 Un montón. tranquilamente, sí. Sí, sí. Claro, qué bueno. Che, cuéntenme, ¿y el resto es de Paraná? ¿Es de cómo es? Ah, pero son de todas, claro, son de todas las provincias. ¿Soledad, levantaste la mano? ¿O es Kairos que levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Hola, buen ¿Qué día. tal? Buen día. Yo soy de Cerrito, estoy cerca de Ujú. Paraná, unos 50 Mirá, kilómetros. claro. Soy profe en ciencias políticas. Ah, Me mirá. habilita también las ciencias políticas a dar filosofía, así Ajá. que doy filosofía en Estás secundaria. dando. Qué bueno, Soledad. Sí, así que no soy profe de filosofía, Ah, pero bueno, bueno, pero estás laburando. sí, sí. Y Buenísimo. aparte me apasiona también, así que Qué por bueno, eso. qué bueno, me encanta. Bueno, cuéntenme, bueno, perdón, Aida levantó la mano. ¿Sí, Aida? Estás muteada, Aida, parece. Sí, sí, perdón, Ahí está. me colgué. Eh, Estoy en Concepción del Uruguay Concepción. y justamente las dos cátedras que tengo las tengo en el profesorado de filosofía. Ah, mirá. Que Escúchame, ¿y no soy del palo, pero y qué bueno, das, Aida? doy pensamiento argentino y latinoamericano. Ah, pero qué Eh, interesante. sí, es hermosa la Qué materia. hermoso. En Escúchame, ¿y tercer vos sos año profe de qué? de historia, de Ah, base de buenísimo. historia y licenciada en educación. Qué bueno, qué bueno. Y doy historia de la educación, Claro, qué las dos bueno. cátedras. Qué lindo nombre esa materia. Acá no tenemos algo así. No Pensamiento tenemos. argentino te rompe la cabeza. Te rompe la Es cabeza, ¿no? Me hermoso. imagino. Me Sí, imagino. sí, los chicos están fascinados. La quiero cursar. La quiero cursar ya. Bueno, con otra profe. Pues yo soy Nobel, así que podría. ¿Cómo es? Eso les iba a preguntar. ¿Cómo es la onda esta, digamos? O sea, ¿cómo es? ¿Por qué Nobel? Es decir, ¿cuál es el rango de años? 5 años, 5. los primeros 5 años, Ah, que mira, ¿y que ustedes? estás en el nivel. Y para mí Que son los estás en primeros el 9 meses, nivel. así que soy muy Nobel. Mirá vos, che. Escuchá, pero Nobel es en el nivel, porque En muchos el ya nivel deben, superior, sí, sí, sí. Nobel es claro, en el nivel superior. en el nivel secundario muchos ya deben tener más Sí, de un tiempo sí, ya, ¿no? sí, sí, sí. O Ya sea, podemos ser abuelitos. sí, escucha, todos laburan en el secundario además, sí, en general, En sí, general, sí. sí, qué Creo que bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Sí, yo también tengo horas en el secundario, sí, 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 Sí. qué bueno. Yo en primaria, dice Diana Tomé acá, buenísimo. Claro, porque había, sí, yo no me animé a decir, pero había profes que no, pero no sabía cuáles. Bien, o sea que hay profes de primaria también acá. Ujú. Bien, buenísimo. Claro, pero que están laburando en el superior. Bien. Sí, bueno, eh, quería comenzar así para conocernos un poquito y saber qué onda la clase. Yo estoy no sé, entusiasmado, estaba muy entusiasmado con este encuentro. Ya cuando nos convocaron y bueno, se me hacía larga la espera para empezar a ver algunas cuestiones. Em,
La verdad que, bueno, en mi caso quiero decirles que laburo en Instituto de Formación Docente, básicamente la mayoría de mis horas están allí. También en la universidad tengo vínculos con la universidad privada y con la universidad pública. Eh, en la universidad pública, en la UNED, formo parte de un equipo de investigación en el marco de mi doctorado en filosofía, y en la universidad privada doy clase en la UCP. Y después también laburo en Instituto de Formación Docente, como ustedes, y también tengo horas en el secundario, así que estoy ahí como en todos lados. Este, bien, quería comenzar entonces diciéndole esto, ¿no? La verdad que el espacio de filosofía de la educación siempre es un espacio problemático, ¿no? No sé si comparten conmigo los colegas que tienen cátedras de filosofía de la educación. Para mí siempre es un poquito problemático porque dar filosofía de la educación supone, primero, tener algunos conocimientos rudimentarios de filosofía. Eh, y, o sea, hay propuestas que arrancan así como de una con reflexiones sobre la educación. Hay propuestas y creo que algunos profes tienen la virtud de hacerlo funcionar. No sé cómo lo hacen, no sé si es el caso de algunos colegas que están acá. Arrancan así tipo, ¿qué dice la filosofía sobre la educación? Una cosa así, ¿no? Conozco colegas que hacen eso y les va bien, qué sé yo. Yo no he podido hacer eso. Honestamente, quiero decirles que todavía me conflictúa mucho dar filosofía de la educación. No encuentro, no sé, Carlos, si te pasa a vos, no sé, Tania, si vos tenés filosofía de la educación, todavía no sé cómo organizar la materia, es decir, me cuesta mucho. Capaz que Carlos me puede dar una mano. Bueno, yo por ahí cuento un Contame. poquito, digamos, cómo fue mi experiencia. La verdad que yo arranqué el año pasado, alrededor de mitad de Hace poquito, año, che. claro, con la materia, digo, con filosofía de educación. Sí. Yo la verdad que me tuve que sentar, digamos, a armar la materia, digamos, eché mano principalmente de un análisis histórico, y la mayor complejidad que se me presenta es el hecho de poder diferenciar entre filosofía de la educación y pedagogía. La verdad que es un problema, digamos, bastante, Claro. creo yo, común, porque hay un Sí. límite muy difuso. Sí, Yo sí, sí, entiendo sí, por sí. ahí, digamos, que hay ciertas herramientas que la filosofía te da y que te permiten, digamos, hacer un análisis un poquito más profundo de la educación. Pero creo que es un campo que no está del todo delimitado. No, Entiendo totalmente. que el análisis histórico es, de alguna manera, digamos, es la mejor herramienta o la más práctica. Ah, mira, bien, Y después, bien. por ahí, lo que yo entiendo en la materia es que hay ciertas problemáticas, como por ejemplo la posibilidad o la necesidad de la educación, que te permiten ir abordando la idea por ahí del sujeto, del Ujú, conocimiento, ujú, ¿sí? Como problemáticas transversales. ujú. Pero sí coincido que es un campo, digamos, no sé si decir poco delimitado, pero que toca Podríamos, sí. justamente muchas áreas y eso hace que sea complejo. Sí, 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 es un tema. Eh, la verdad que es un tema, y esto que vos me decís es nuevo para mí, no lo había pensado de esa forma, ¿no? Así que yo suelo optar, y este es un poco el espíritu de la propuesta, por empezar teniendo un módulo por lo menos, o dos, es decir, un extenso tiempo dedicado a pensar qué es la filosofía, siempre y cuando dé el tiempo, ¿no? Siempre y cuando dé el tiempo y lo que el tiempo dé. En este caso tenemos poco tiempo, son las 8:20 y tenemos hasta máximo hasta las 10, eh, y podemos quizás pasarnos un poquito más, pero no mucho más. Eh, y así que la idea hoy es tratar de recorrer algunas características propias de la filosofía, algunas características que distinguen a la filosofía, y con la suerte de que aquí los colegas también nos van a ir seguramente ayudando a pensar
y vamos a ir pensando entre todos esto, ¿no? Con este fin yo seleccioné algunos textos, que son bastantes los textos que seleccioné para esta clase, que se corresponden con esta clase, pero yo quisiera que en el transcurso de esta clase justamente sincrónica, podamos ir distinguiendo cuáles son los textos introductorios, cuáles son los textos que ustedes no pueden dejar de leer, o por dónde empezar y por dónde seguir. Porque como son varios los textos, ahí lo que no quisiéramos que ustedes se terminen perdiendo en los textos y no saber por dónde ir. Entonces, el primer objetivo de esta clase sincrónica es que ustedes puedan organizar su lectura, la lectura de la bibliografía, ¿no? Que es como el eje central de esta propuesta. Así que seleccionamos algunos textos básicos, fundamentales, que creemos que son pertinentes para una introducción a este campo. Yo quería comenzar con un comentario que un poco tiene que ver con algunos. Ustedes, bueno, voy a hacer referencia a la bibliografía. Ahí en la bibliografía van a ver que ustedes tienen un pequeño textito, se llama ficha de cátedra, que es de mi autoría. Es un texto muy modesto, es un borrador, que yo lo suelo usar justamente para mis cátedras de filosofía, como para la gente que nunca vio filosofía, que pueda entrar con eso. Así que si tuviese que recomendarles algo, les diría que podrían ir por ahí, aunque mucho de lo que dice ahí lo vamos a decir nosotros acá en esta clase sincrónica. Y en un segundo momento, yo les diría que presten atención a este famoso manual que siempre se usa como introducción, no sé si los compañeros aquí lo usan, que es un texto de Carpio, de Adolfo Carpio, Principio de Filosofía. Está seleccionado el capítulo 1 y el capítulo 3 nada más. Y en un tercer lugar, yo diría el texto La pregunta por la cosa, de Martin Heidegger. En ese orden, ¿no? En ese orden de lectura, yo les sugeriría hacer el recorrido. Muy bien. ¿Qué idea tienen de la filosofía? Los compañeros que no son del palo. ¿Qué idea traen de la filosofía? No sé si uno dice filosofía y a qué les remite. María Soledad, adelante. Buenos días. Buenos días. Por ahí tiene que ver, me parece, con esto de lo que hablaban un poco en la introducción, ¿no? De reflexionar acerca de diferentes temas, de buscarle respuestas a estos interrogantes que a veces se nos presentan, no solamente en educación, sino en otros ámbitos de lo que es la vida social. Creo que viene por ahí como intentar de dar respuestas o buscarlas, en realidad, y poder reflexionar acerca de eso. Sí, sin duda. Hay una cuestión ahí de búsqueda. Hay una centralidad en la reflexión, obviamente, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo más sobre esto? ¿Alguna idea que traiga? Yo de filosofía hace poco, pero más que a respuestas asocio la filosofía a preguntas. Eso es lo único que quería aportar. Buenísimo, Caro. Sí. Buenísimo. La pregunta, por supuesto, es ahí la protagonista, ¿no? Aníbal Morán levantó la mano. Sí, buen día, ¿me escuchás? Sí. Hola, Aníbal. ¿Cómo está? Bien, bueno, en mi caso yo soy profesor de educación física, estoy bastante alejado de la filosofía y bueno, por ahí siempre la relaciono con el cuestionamiento, ¿no? El cuestionar todo y buscar por ahí el origen de
de los contenidos, de lo que va sucediendo, de todos los hechos, y como dijo la docente que habló anteriormente, muchas preguntas, ¿no? Que por ahí también quedan sin, en algunos momentos quedan sin responder o quedan como abiertas. Claro, claro. Hay una, Eso gracias básicamente. Aníbal, gracias. Hay una cuestión que a mí siempre me parece como central, con la cual comenzar, ¿no? Que es a ver, lo digo así, porque hay como muchas maneras de entrarle a la filosofía, pero últimamente he preferido hacerlo de esta forma. A lo largo de la historia de la filosofía, lo vamos a decir así, vieron que cotidianamente nosotros interactuamos con la realidad de muchas maneras, ¿no? Y vemos que en nuestro entorno hay distintos tipos de realidades. De golpe nos relacionamos con realidades que son tangibles y quizás los profes de aquí que son de la especialidad de la química, de la física, o de las materias o de las ciencias fácticas en general, tienen contacto y tienen relación con cuestiones sensibles, con cuestiones fácticas, con cuestiones empíricas. Y ese es un tipo de realidad, ¿no? Ustedes cuando vean ahí Carpio van a ver que Carpio hace como una distinción de distintos tipos de realidades, que en filosofía van a encontrar una palabrita bastante extraña, pero que se refiere a eso, que es la palabra entes, y van a ver que Carpio cuando usa la palabra ente se refiere a las realidades, ¿no? Y van a ver también que estas realidades nunca son de un solo tipo, sino que hay distintos tipos de realidades, porque de golpe también nos encontramos con que hay cosas que no son palpables, pero que también son reales, ¿no? Las cosas que imaginamos, las cosas que sentimos. Y también hay realidades que son abstractas y que tienen una característica especial, ¿no? Me refiero a las realidades numéricas, a las realidades matemáticas. Y no podemos decir que porque no palpamos un número, no podemos decir que los números no existen, ¿no? Así es que uno cotidianamente se vincula con distintos tipos de realidades. Por lo tanto, qué sé yo, la primera pregunta que uno puede hacerse en este sentido es, ¿cuál es el saber que se ocupa de hablarnos de estas realidades? ¿Cuál es el saber, ¿no? Porque hay un saber que nos habla de estas realidades del mundo. Hay un tipo de saber que se divide en distintas especialidades y que nos habla de estas distintas realidades del mundo con las que interactuamos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿Qué nombre le pondríamos a este saber? Esa risa, Tania. ¿Qué es esa risa? Es la filosofía, porque es el saber en sí mismo. Es el saber en sí mismo, ¿no? Podríamos decir la filosofía. A mí me gusta pensar un poco en este sentido que hay un saber antes de la filosofía, hay un saber que desde hace tiempo nos habla del mundo y nos dice muchas cosas sobre el mundo y que no es la filosofía. Y ese saber es el saber científico. Entonces, para saber sobre cálculos matemáticos está la matemática, para saber sobre las realidades matemáticas, para saber sobre las emociones, para saber sobre el mundo interior de las personas, está la psicología, para saber sobre los cuerpos, sobre las sustancias, está la química, la física. Entonces, un primer comentario que quisiera hacer
y después yo voy a relacionar esto con los textos. Un primer comentario que quisiera hacer es que hay un saber que se llama ciencia y que se ocupa de hablarnos, instruirnos sobre el mundo y sobre las distintas realidades del mundo, sobre los distintos tipos de realidades que componen el mundo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Yo quisiera que me interrumpan todo lo que puedan, ¿sí? Todo lo que se les ocurra, me interrumpan. Era una clase de filosofía, pero el tipo empezaba hablando de ciencia. Bueno, pero prometo que enseguida llegamos a la filosofía. Y me parece muy interesante porque el discurso científico nos envuelve, nos comprende, y el discurso científico tiene mucho que ver con ustedes que están en distintas especialidades, ¿no? Ahora, la ciencia moderna, cuando hablo de ciencia, estamos hablando de la ciencia moderna, ¿no? La ciencia que nació en el siglo XVIII y que fue desarrollándose hasta acá, la ciencia que nació en el marco de la Revolución Industrial Europea, ¿no? La ciencia se ocupa fundamentalmente del mundo y, como dice Heidegger en uno de sus textos, y después también con muchas diferencias, con muchas diferencias, digo, también lo dice de otra manera Deleuze. Después ya vamos a ver esto. La ciencia se ocupa fundamentalmente de dos cuestiones sobre el mundo. La ciencia se va a ocupar, y acá yo quiero que ustedes me ayuden, ¿no?, a pensar y demás, y a precisar todas estas cuestiones. Pero podemos decir que la ciencia se ocupa de pensar el cómo funcionan las cosas. Cómo funcionan las cosas. El cómo de las cosas. Y al mismo tiempo piensa las causas de las cosas en términos de la procedencia de las cosas, ¿sí? Así es que me parece a mí que podemos empezar diciendo, como una pequeña aproximación sobre una pequeña delimitación sobre el saber científico, que el saber científico se caracteriza por esto, ¿no? Por pensar cómo funcionan las cosas, cómo funciona esta computadora, cómo funciona este teléfono, cómo funcionan los fenómenos físicos, de dónde proviene este fenómeno, cuál es su proceder, cuáles son sus causas, ¿no? Ahora, hay una pregunta que me parece que marca el borde de la ciencia, el borde de la reflexión científica, que es la pregunta sobre cuál es el sentido de las cosas, ¿no? Porque la ciencia, estamos en un momento en que la ciencia nos puede hablar hasta del origen del universo, ¿sí? Nos puede decir con fecha, vieron que la teoría del Big Bang le pone fecha al origen del universo, ¿no? Está calculado eso. Hasta de eso nos habla la ciencia. Ahora, si yo me pregunto, no de dónde venimos, no. Si yo me pregunto, no de dónde venimos, porque esa es una pregunta que la ciencia nos puede hoy decir, nos puede responder. Si yo me pregunto, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es el sentido de esto? Esa es una pregunta que la ciencia no la puede responder. Pero no solo no la puede responder, no se la puede formular, porque no es una pregunta científica. ¿Se entiende hasta acá, no? ¿Sí? Entonces, me parece acá que acá tenemos ya algo, ¿no? Es decir,
por un lado tenemos, bueno, no sé, no quiero ir muy rápido, díganme ustedes, ¿todo bien por acá? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ustedes córtenme si voy muy rápido, interrumpan todo lo que puedan. Entonces, para retomar acá tenemos algo, ¿no? Es complicado, pero vamos, dice Diana. Bueno, Diana. Nombre de diosa tenés, Diana. Busquen bien, bueno, recién veo el chat. Entonces, hasta acá tenemos algo, gente. Tenemos algo. Tenemos que, nosotros vemos el mundo. Tenemos el mundo, es obvio, está allí, nos relacionamos con el mundo. En el mundo hay distintos tipos de realidades. Y hay un saber que se ocupa de instruirnos sobre todo lo que pasa en el mundo. Y es el saber científico. El saber científico moderno. No necesitamos estudiar filosofía para saber cómo funciona el cuerpo humano. No necesitamos estudiar filosofía para saber técnicas de intervención pedagógica. O sea, un especialista en educación nos puede decir, miren, para intervenir pedagógicamente hay que hacer esto, esto, esto. No necesitamos estudiar filosofía para saber las normativas de una institución. Para eso, no sé, estarán los especialistas en normativa. Un abogado nos puede enseñar sobre eso. Es decir, hay un montón no necesitamos filosofía para saber matemáticas, ¿no? Bueno, en fin. La ciencia nos habla del mundo. La ciencia nos dice cómo funciona el mundo y nos dice cuál es la procedencia de los fenómenos del mundo. Pero hay, insisto, una pregunta que me parece marca el final de la reflexión científica, del trabajo científico, un límite a la ciencia, que es la pregunta sobre el sentido de las cosas. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿Qué justifica que lo hagamos? ¿Qué justifica que estemos un sábado a la mañana dando filosofía? ¿No? No tiene justificación. Esto no tiene justificación. Bueno. Se entiende hasta acá, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo vamos, Tania y Carlos? ¿Todo bien? Ustedes métanle, por favor, ¿eh? A Diana. Sí, ahora sí, dice Diana. Buenísimo, Diana. Carlos, Tania, ¿todo bien hasta acá? Bueno, ustedes cualquier cosa me dicen, no, la cosa no es así, Julio. O sea, y nada, y cortamos, ¿no? Sí, ¿estaban por decir algo? Bueno, entonces acá nos encontramos con esta pregunta que yo les decía, es una pregunta que no solo no la puede responder la ciencia, la pregunta por el sentido de las cosas, el sentido de la vida, no es una pregunta que la ciencia la pueda responder, pero les decía, y lo repito, tampoco es una pregunta que la ciencia se pueda hacer porque no es una pregunta científica. Acá el punto es entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la pregunta? ¿Quién se hace cargo de esta pregunta? Si la ciencia ni siquiera se la puede hacer, ¿quién se va a hacer cargo? Y acá me parece, no sé si los colegas estarán de acuerdo, me parece que hay dos ámbitos que se hacen cargo de esa pregunta. Hay dos ámbitos que se hacen cargo. Si me permiten, digo ámbitos, no sé, dos dominios, diría Foucault. Hay dos dominios que se hacen cargo de esa pregunta. Uno es la religión, ¿no? La religión se hace cargo de esa pregunta y dice, sí, yo te voy a decir para qué estamos acá. Y la religión nos brinda una serie de verdades que explican o que responden a esa pregunta. Pero al mismo tiempo, la religión nos dice que no podemos acceder a todas esas verdades por la razón. ¿Sí? La religión nos dice, yo te ofrezco verdades que responden a esa pregunta,
pero a la vez nos dice, ojo, que algunas de esas verdades vos no podés acceder por la razón. Vas a necesitar la fe, como dice Diana. Y la fe, por supuesto, se funda en dogmas, que son verdades incuestionables, ¿no? Los dogmas. Una religión no sería religión si no tuviese dogmas, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es esto, ¿no? Si uno quiere ser católico, vos vas, golpeas la puerta y decís, quiero ser católico, y entonces ahí te reciben y te dicen, bueno, tenés que creer que la Virgen es virgen, que Dios es 3 personas. Ah, no, yo no quiero creer en eso. Bueno, vaya, busque por otro lado, ¿no? Es decir, los dogmas son como esas entradas, ¿no? Esos pases que uno tiene en las religiones. El otro dominio que se hace cargo de esta pregunta es la filosofía. Y la filosofía también nos va a ofrecer una serie de verdades que van a responder esa pregunta, pero esta vez la filosofía nos va a decir, ustedes pueden acceder a esas verdades por medio de la razón exclusivamente. No van a necesitar de la fe. Con la razón les alcance. En general, va a ser así, en la historia de la filosofía. Entonces, aquí ya tenemos delimitado un poquito, sin querer, la diferencia entre lo que es la ciencia, que reflexiona, que analiza el funcionamiento del mundo, y este otro ámbito, este otro dominio, esta otra dimensión que se ocupa del sentido del mundo. ¿Están siguiendo hasta acá, no? ¿Todo el mundo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? ¿Sensaciones, no? Bueno. Muy bien. Bueno, Aníbal, gracias. ¿Qué les iba a decir? Esto que estamos intuyendo, porque estamos intuyendo hasta acá, que pareciera ser que en nuestras vidas estamos intuyendo algo, que pareciera ser que en nuestras vidas, todo en nuestras vidas está como, a ver cómo lo digo, lo voy a decir de otra manera, me parece que, sí, en nuestras vidas transitamos por 2 dimensiones distintas, ¿no? Transitamos todo el tiempo por 2 dimensiones distintas, ¿no? Una dimensión que es el mundo, que es el funcionamiento del mundo, y otra dimensión distinta que es la del sentido del mundo. Es decir, son 2 cosas distintas, lo empezamos a intuir en estos pocos minutos de clase. Y quiero decirles que si estamos intuyendo esto, me parece que no estamos equivocados, porque en la historia de la filosofía, todos los filósofos, casi todos, creo que todos, de distinta manera, coinciden en que existen 2 dimensiones, en que hay como 2 dimensiones en la vida, que son estas 2, y que yo por comodidad, porque pude haber elegido cualquier otro autor, pero por comodidad, elegí a Heidegger, porque me parece bastante didáctico y porque también Carpio, que es el manual que estamos usando, fue un gran lector de Heidegger, un gran intérprete de Heidegger. Así que Martin Heidegger, que fue un filósofo alemán del siglo XX, un gran filósofo alemán del siglo XX, le pone nombre a estas 2 dimensiones, le pone nombre y dice que esa dimensión que comprende al mundo, que comprende el funcionamiento del mundo y que comprende también a la ciencia, dice Heidegger,
es la dimensión óntica, ¿no? Lo voy a escribir en el chat. Esto lo dice Martín Heidegger. Lo óntico viene de una palabra griega que es ontá, u onta, ¿sí? Que es cosa. Así que, esta dimensión comprende esto que les acabo de decir. Ahora, esa otra dimensión, a la otra dimensión del sentido de las cosas y demás, Heidegger le va a poner como nombre ontológica, ¿no? Va a hablar de niveles en realidad, no de dimensiones. Entonces Heidegger va a distinguir estas dos dimensiones o dos niveles, ¿sí? Dimensión óntica y ontológica, o nivel óntico y ontológico, para distinguir lo que es ese nivel de las cosas como funcionamiento, las cosas que funcionan, que son los utensilios, va a decir él, y lo que es lo ontológico, que es del orden del sentido de esas cosas. Por supuesto que Heidegger, cuando lo dice, está pensando obviamente en el lugar de la filosofía en relación a la ciencia, ¿no? Entonces, el nivel óntico va a ser el nivel o la dimensión de la cual se va a ocupar la ciencia, mientras que el nivel ontológico o dimensión ontológica va a ser el nivel o dimensión de la que se va a ocupar la filosofía. Bueno, dudas, preguntas, comentarios hasta acá, ¿cómo están? ¿Cómo lo van siguiendo esto? ¿Bien? Soledad, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Aida, bien, bien. Bueno. Carlos, Tania, ¿algo que quieran agregar a esto? ¿Comentario? ¿Nada? No me dejen solos, compañeros. Voy a estar como Bernardo Neustadt acá, me dejaron solo. No, muy claro, Es como- Julio, muy Bueno, claro, bueno. porque además es complejo, entonces venís pausado y por ahí parece, Bien. pero no, es bien. Bien. Buenísimo, buenísimo, me alegro. Gracias. Claro, a mí lo que me da la sensación es esa de Sí. complejo todavía para esta hora, pero bueno, ¿Es complejo? Ah, sí, sí. Ah, qué bueno que me lo digas. Bien, bien. Bien. complejo. Complejo. ¿O será que Bien. venimos de toda la semana con muchas No, cosas que estamos ya como que estamos fusilados, todos. Yo también eh, estoy re. síndrome de burnout total. Sí, no, total. Yo terminé ayer a las... Total. Yo Entonces, terminé estar con ayer... algo abstracto es como que Sí, sí, todavía sí, sí, cuesta. total. No, yo A mí terminé ayer a las 11. Sí, Soledad, por favor. No, que iba a hacer un comentario en relación a medida que te iba escuchando, cuestiones que se me venían a la cabeza en relación al aula, ¿no? Y a los estudiantes y a las estudiantes. Sobre todo en nivel superior, cuando le planteamos esto del sentido de las cosas, el sentido del para qué, digamos, lo ponemos siempre y las ponemos siempre en un aprieto, digamos, porque es lo que más, al menos lo que noto, ¿no? Más les cuesta muchísimo. Totalmente. Y creo que no me gusta decir la palabra ejercicio, pero sí práctica, que hay que hacerla como cotidiana, y ojalá en todos los espacios, ¿no? que van transitando los estudiantes de nivel superior, se habilite, ¿no? El momento de estos planteos, porque les ayuda un montón. Y se nota cuando hay más práctica en ese sentido y cuando no. Pero hace muy poquito, en esta semana, haciendo un análisis de una actividad, de una intervención que hicieron de un museo interactivo, narraban
lo que había sucedido, y yo les decía, bueno, a ver, vamos a darle sentido, ¿no? A eso. Y ahí es como que ya los puse en un aprieto y les empezó a costar el darle el sentido de lo que había sucedido, ¿no? El repensarlo desde otro lugar. Y por eso pensaba en esto, ¿no? De lo importante que es poder trabajarlo y hacerlo como una práctica cotidiana. Generar ese espacio en nuestras materias, en nuestros espacios curriculares, de poder trabajarlo con ellos desde la pregunta y el repensarse, ¿no? Continuamente el sentido. Totalmente. Perdón, ahí va Carlos. Soledad, ¿vos sos profe de qué me dijiste? Doy Derechos Humanos en 2 profesorados y en la Tecnicatura de Agroecología, y doy Ciencias Sociales y su didáctica. Ah, porque sos de política, ¿no? Ciencias Políticas, Bien, sí, perfecto. especializada en Derechos Humanos. Bien, gracias. Carlos, adelante. No, iba a decir justamente en relación a lo que había dicho una compañera al principio de este tema por ahí de la filosofía, digamos, como que muchas veces, más que respuestas, tiene que ver con la pregunta, y en relación a lo que vos venís planteando, que un buen parámetro para ver si uno entiende o no esta clase, por ejemplo, es el hecho de ver si a uno le genera en realidad inquietudes o se le presentan, digamos, problemáticas o dudas. Porque en realidad cuando uno se pone a pensar, no es que sea, digamos, la naturaleza de la filosofía, digamos, a ver, complicarle la vida a la gente. Pero sí es verdad que cuando uno empieza a ahondar, digamos, en estas cuestiones, lo primero que empieza a pasar es que se te, digamos, como que te desconfigura un poco la cabeza. Totalmente, Entonces, totalmente, como sí. si a todos les genera preguntas, como que realmente es un buen parámetro para saber si vamos bien, digamos. Totalmente. Vos sabés que pensaba en esto que están diciendo ustedes, ¿no? Te desencaja, sí. Pensaba en esto que están diciendo ustedes, pensaba 2 cosas, ¿no? Un poco lo que dice Soledad de cómo pensar el sentido o invitar a pensar el sentido a los alumnos. Yo hace tiempo vengo pensando en esto de el prejuicio que tenemos de que las acciones son más importantes que las palabras, o que las acciones son más importantes que el pensamiento, el hacer es más importante que el decir, ¿no? Vieron que, no sé si comparten conmigo, hay una cosa de, che, pero mucho bla bla, pero poco hacemos. Es decir, hay una cosa, ¿no?, de poner la insistencia en el hacer, ¿no? Incluso conozco colegas que muchas veces caen en me parece a mí un error, ¿no? De pensar que la pedagogía o que no digo pedagogía, digo, la reflexión sobre la educación es al pedo, digamos, porque en última instancia lo que importa es ir a dar la clase, ¿no? Ahí es donde se aprende como si las acciones que hacemos no supusieran un concepto de lo que estamos haciendo. Como si fuésemos capaces de hacer cosas que ya no están envueltas en concepto, porque si yo nunca tomé una clase de pedagogía, si yo nunca tomé una clase de formación pedagógica y me voy a dar una clase así, pelado, digamos, ya voy a ir con un concepto de lo que es dar clase, aunque sea un concepto que traigo de cuando yo fui alumno, pero algún concepto traigo. El tema no es ir con un concepto o no, el tema es con qué concepto voy. ¿Cuál es el sentido que le doy? Porque no puedo no darle un sentido a las cosas que hago. El tema es cuál. Y digo, claro, Carlos, sí. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero esto es re peligroso, porque cuando vos querés tapar el protagonismo del sentido, del concepto, por ahí terminás haciendo cosas con las que ni vos estás de acuerdo. Porque terminás configurando tus acciones, tus decisiones pedagógicas, bajo un concepto con el que vos, si lo pensás, no estarías de acuerdo.
ahí está la importancia de detenernos a pensar. Pero ¿qué sentido le quiero dar a esta clase? ¿Qué sentido le quiero dar a esta intervención pedagógica? Y esa no es una pregunta, quiero decirlo así, quizás sea una pregunta pedagógica, pero no es una pregunta exclusivamente pedagógica. Y yo diría que ahí la filosofía tiene mucho para decir, ¿no? La pregunta sobre el sentido de lo que hacemos. Y acá, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, hay una distinción técnica, me parece, que podemos hacer a esta cuestión del nivel óntico, el nivel ontológico, nivel óntico ciencia, nivel ontológico filosofía. ¿Vieron? Me gusta empezar así simple, ¿no? Algo es bastante, como dicen los compañeros, es complejo, pero me gusta empezar así simple, después lo vamos a ir complejizando un poco más. Hay otra distinción que podemos hacer, gente. Y es, me parece, que la ciencia se distingue de la filosofía en muchos aspectos, por muchas razones. Pero hay una que quisiera nombrar en este momento. Y es que la pregunta científica siempre supone una respuesta hegemónica dentro de un paradigma. La pregunta científica siempre supone una respuesta. O sea, hay una pregunta, hay un problema científico, como diría Kuhn, y dentro de un paradigma hay una respuesta. En el siglo XVIII la ciencia tuvo sus problemas y tuvo sus respuestas, siglo XIX otras, y así, hoy hay otras preguntas y hay otras respuestas. ¿Qué pasa en la filosofía? En la filosofía pasa que ante una pregunta, no es que no hay respuestas, hay muchas respuestas. Y esta me parece una diferencia fundamental con la ciencia. En la filosofía, ante una pregunta, hay muchas respuestas. Y todas igualmente válidas, en tanto estén argumentadas. Entonces, por ejemplo, una pregunta que involucra a la cuestión ética, ¿no? Que la ética es un dominio de disputa, pero para la filosofía es fundamentalmente una reflexión filosófica, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la ética en tanto reflexión filosófica. Si nos preguntamos cómo suceden los abortos, hacemos un abordaje biológico, médico, sobre cómo suceden los abortos, seguro que un médico nos puede dar esa respuesta. Si nos preguntamos cuál es el origen social que promueven situaciones de aborto, lo que sea, también quizás un estudio sociológico nos puede decir en determinado sector de la población qué pasa con los abortos. Y va a haber una respuesta. Ahora, si nos preguntamos, ¿está bien o está mal abortar? Ahí ya no hay una respuesta. Ahí ya no hay una respuesta. Hay más de una. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta filosófica. Esa es una pregunta del orden ético-filosófico. Político, dicen algunos también. ¿Se entiende, no? Quería también señalar esta diferencia entre, hablando de un poco de preguntas y respuestas, ¿no? A mí, María Soledad dice, tiene que ver con el sentir. ¿Querés comentar en el micrófono, María Soledad, eso? ¿No? Bueno, no importa. Eh, Ahí está.
No, solamente aporté esto de que hay varias respuestas porque, bueno, tiene que ver con el sentir, ¿no? Propio Muy de bien, cada mujer en muy su bien, elección muy bien. subjetiva. Gracias, María Soledad, gracias. Les cuento una anécdota, y esta anécdota nos aclara una cosita, me parece, podría llegar a aclarar algo. Una vez, o sea, hace, a ver cuánto hace, estamos en el 2022, 12 años atrás, yo estaba empezando a dar clase en el profesorado para la educación primaria, ¿no? Y bueno, empecé con esto, bueno, la filosofía es la reflexión sobre el sentido, qué sé yo, nos preguntamos qué sentido le damos a las cosas, no sé qué. Y una alumna, que era muy odiosa, no pegué ni una onda con la mina, o sea, todo mal de entrada ya. Y creo que me hizo esta pregunta maliciosamente. Me dijo, bueno, me dice, pero yo me voy yo hago terapia, me dice. Y cuando yo voy a terapia, el psicólogo me dice, ¿y qué sentido le das vos a esa relación? ¿Y qué sentido le das vos a tu vida? Entonces, filosofía y psicología son lo mismo, profe, me dice. Y yo le juro que nunca me hice esa pregunta en esos términos. Obviamente la desaprobé, no, la descalifiqué en el aula, no, mentira. Pero me mató la pregunta, ¿me entiendes? Me mató la pregunta, se entiende, ¿no? La situación, ¿no? Es decir, ¿cómo distinguís ahí, ¿no? Bueno, pasaron 12 años y hoy encontré, me parece, una posible respuesta que les quiero compartir a ustedes a esa pregunta, ¿no? Me llevó 12 años, pero lo logré, ¿no? Una pequeña respuesta. A mí me parece que una diferencia fundamental entre la psicología y la filosofía, dado que la psicología es la ciencia moderna la última ciencia moderna que se define como ciencia en el siglo XIX, están como bordeándose entre la filosofía y la psicología, pero hay, me parece, una diferencia interesante que explorar, ¿no? Y es que la psicología siempre nos va a preguntar qué te pasa a vos con tu vida, qué querés hacer con tu vida, ¿no? En cambio, la filosofía siempre nos va a preguntar qué es la vida, qué es la vida. Y esa es una diferencia fundamental, me parece. ¿Se entiende, no? Digo, la psicología, digo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? No sé, ¿qué me pasa a mí con los derechos de la mujer? ¿Qué me pasa a mí? Bueno, ese es un asunto psicológico, ¿no? Me pasa a mí que me choca algunas manifestaciones del feminismo. Bueno, ese es un asunto emocional, psicológico. ¿Qué es el feminismo? Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. ¿Se entiende, no? ¿Qué me pasa a mí con los femicidios? Bueno, ¿qué me pasa? Y la verdad que hoy me pasa que me espantó un femicidio, hoy me pasa que, bueno, es una pregunta, ¿no? Del orden emocional, ahí aprovecho la pregunta de María Soledad para eso, ¿no? ¿Por qué hago este comentario? Porque también un peligro es confundir filosofía con psicología. Ese es un peligro. Ese es un peligro, ¿no? Y sobre todo en este tiempo en el que hay tanto auge, no sé si a ustedes les pasa en Entre Ríos, pero sí nos pasa acá en Corrientes, hay un auge enorme de lo que es la educación emocional, pero tremendo. Creo que estamos a 5 minutos de que saquen filosofía y pongan educación emocional. Estamos a 5 minutos. Es decir, entonces, qué hace la reflexión sobre las emociones? Ocuparse de las emociones es fantástico, ¿eh? Es genial, es fantástico, es genial, pero no es filosofía. No es filosofía. Porque la filosofía nos lleva a preguntarnos sobre el concepto general de una cosa. General. Por eso, la reflexión sobre las emociones, la reflexión psicológica sobre las emociones, nunca te lleva al choque. Vos no te pones a debatir
con otro sobre, ponele, no sé. Che, vos no te vas a la escuela y decís, che, quiero armar una reunión porque no sé si me divorcio o sigo casado. O sea, vos no te pones a debatir sobre eso. ¿A quién carajo le importa lo que te pasa? O sea, anda con tu coaching, ¿me entendés? Ahora, ¿qué es la calidad educativa? ¿Qué es calidad educativa? O si quieren, ¿qué es divorciarse? ¿O qué es amar? ¿O qué es estar casado? Bueno, eso sí está planteado en términos filosóficos y en tanto está planteado en términos filosóficos te lleva al choque, porque es tu posición sobre el mundo, no sobre vos, sino sobre el mundo. Esa es la filosofía. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, sí, Soledad, adelante. No, quería comentar algo porque cuando lo planteaste en esos términos, me acordé de que al principio del espacio de derechos humanos, a principio de año, diferencio eso en relación a los derechos humanos. La primera pregunta es, ¿qué les pasa a cada uno de ellos y de ellas en relación a los derechos humanos? ¿Qué me pasa a mí con respecto a los derechos humanos? Es la pregunta. Y después la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Y ahí es donde empezamos a entrar al debate en sí, filosófico, digamos, Claro. de la concepción, de que no hay una sola concepción. Y es, es algo que me costó mucho este año, sobre todo en un curso, porque querían el concepto sacado así, Claro. tipo de definición. Y Claro. bueno, no lo trabajamos así, entonces fue algo que les costó bastante. Pero arrancamos diferenciando eso, qué les pasaba con respecto a los derechos humanos a cada uno y después empezamos a trabajar en sí de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y me parece que está bueno eso de plantearlo de esa manera para ir Sí, diferenciando, ¿no? totalmente, porque lo que a nosotros nos pasa a nivel individual es totalmente legítimo y totalmente atendible y totalmente, ¿no? Es decir, ahora sí hay que decir que eso no es filosofía, ¿no? Porque si decimos que eso es filosofía es como reducimos todo, mezclamos todo, ¿no? Y en esta conversación que ustedes y yo estamos teniendo acá, lo que estamos tratando justamente es de definir un poco el laburo de la filosofía y el laburo y las características. Y una de las características que tiene es esta, ¿no? Es decir, ya hemos recorrido varias características en esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Primero dijimos, la filosofía piensa el sentido de las cosas. La filosofía se encuentra en el plano ontológico. Para Heidegger se sitúa en el plano ontológico del sentido de las cosas. La pregunta filosófica supone siempre más de una respuesta. No es que no tenga respuesta, supone siempre más de una. Y la pregunta filosófica es siempre una pregunta sobre la totalidad de la realidad, nunca sobre mí, sino sobre la totalidad de lo real, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos 4 características de la filosofía hasta acá en esta conversación, así que es un montón. Son las 9:10, es un montón. Yo creo que podríamos cerrar acá y ya está, ¿no? Pero no, vamos a seguir un poco más. Voy a enchufar mi compu porque me estoy por quedar sin batería. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta acá, comentario? ¿Algo que quieran decir? Lo que sea. Bueno, vamos a dar un paso más entonces. Habíamos dicho entonces que la pregunta filosófica siempre, aquí metí una palabrita, se ocupa de pensar el concepto de las cosas, ¿no? Así que vamos a remarcar esa cuestión, ¿no? Heidegger, volviendo a Heidegger, que es la bibliografía que ustedes tienen, va a decir que la filosofía se ocupa de pensar, y acá metemos un término técnico,
para cuando ustedes vayan al texto. De hecho, quisiera que juntos podamos leer algo, no sé si hoy, pero quizás el sábado que viene, vamos a ver cómo venimos. Heidegger va a decir que la filosofía reflexiona sobre el ser de la cosa. Gracias, Vanessa. ¿No? Le va a decir esto, ¿no? La filosofía reflexiona sobre el ser de las cosas. Y cuando Heidegger dice que la filosofía reflexiona sobre el ser de las cosas, ¿de qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a decir, en principio, que se está refiriendo a lo que venimos diciendo nosotros. Se está refiriendo al sentido de las cosas. Ahora, para comprender el sentido de algo, es necesario primero saber qué es ese algo. ¿Qué es? ¿Me siguen hasta acá, no? Si yo quiero saber el sentido de algo, primero tengo que saber qué es. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué me dice lo que es una cosa? ¿Qué me dice lo que es una cosa? Los filósofos de la tradición analítica, pero después también un gran filósofo contemporáneo, que vengo leyendo hace ya más años de lo que quisiera recordar, va a decir que lo que define a una cosa, lo que la define, es su concepto. ¿Sí? Me refería a Deleuze, ¿no? Lo que define una cosa es su concepto. ¿Se entiende, no? Lo que digo. Entonces podríamos, por una cuestión de comodidad, y si me permiten, usar por ahora como términos sinónimos los términos ser, concepto, aunque no son precisamente lo mismo para algunos filósofos. Quisiera que podamos nosotros no ponernos tan quisquillosos y usarlos a fines prácticos como sinónimos. Incluso podríamos usar como equivalente la palabra esencia en esto, si me permiten los colegas acá. Así que son términos de una larga tradición filosófica, larga tradición, que se refieren a qué es una cosa, cómo se define algo. Solamente si sabemos cómo se define una cosa, podremos saber también su sentido, ¿no? En términos lógicos, un concepto... Che, quiero que me frenen si estoy yendo muy rápido, ¿eh? Quiero que me frenen y me digan, che, estás yendo muy rápido, me perdí acá, ¿sí? ¿Estamos? En términos lógicos, el concepto es la unidad mínima de sentido. Después, o sea, el concepto es sinónimo de término en lógica, ¿no? Después tenemos las proposiciones, después tenemos los razonamientos, pero la unidad mínima es el concepto, / término, ¿sí? Así que en términos lógicos realmente estamos hablando de algo muy importante, muy fundamental. Entonces, si, che, yo les había compartido una clase escrita, ¿no? ¿Eso lo leyeron o no? Hubiera arrancado por ahí, ¿no? ¿No lo leyeron? ¿Mazo? Ah, Tania, ¿vos lo leíste? Bien. Disculpen, no, recién me acordé que había escrito esto. Dije yo, en algún lado lo dije, no me acordaba dónde. Creo que en la clase escrita les puse este mismo ejemplo. Si uno tiene una mesa de madera, la mesa es de madera, tiene 4 patas, ¿no? ¿Dónde está el concepto de la mesa? ¿En qué parte de la mesa podemos decir, acá está el concepto? ¿En una de las patas? ¿En la silueta? ¿Puede ser la silueta? ¿No? ¿Qué es esa risa, Soledad? ¿En qué parte de la mesa? Vos tenés una mesa de madera, ¿no? Bueno, listo. Sabemos que el concepto es una cuestión importante. En su totalidad, dice María Soledad,
Bueno, pero ¿dónde queda su totalidad? Es decir, ¿dónde? En la silueta, podemos decir. ¿Podemos decir la silueta? ¿Podemos decir que la silueta de una mesa hace que la mesa sea mesa? Porque miren que hay mesas con cada silueta. De las mesas. Estamos en filosofía, entonces me refiero a ¿dónde está el concepto de las mesas? Diana, adelante. Te quiero escuchar. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Diana. Bien. Yo creo que el sentido está, el concepto está en el sentido que se le da a la mesa. Bueno, pero ¿y eso, Diana, dónde está? ¿Hasta arriba? ¿Hasta abajo? No tiene una ubicación física. No Es tiene una ubicación física, ¿para ¿no? qué lo usamos? ¿Para qué nos sirve? Bien, bien. Bueno, me encanta. Gracias, Diana. Gracias. Me sacaste la duda porque estaba pensando que por ahí podría estar en una de las patas. Fíjense, como dice Diana, y como ustedes están intuyendo, esta cuestión del concepto o sentido o ser no está en la cosa, pero define a la cosa, pero no está en la cosa. La define, pero no está ahí. El concepto de mesa, ¿qué hace el concepto de mesa? Sí, Janina, la podemos definir, no sé cuál es el concepto de mesa a todo esto, ¿eh? Pero supongamos que hay un concepto de mesa. El concepto de mesa lo que hace es organizar a esos elementos que después llamamos mesa. Los organiza, les da un sentido, obviamente, ¿no? Sí, una representación. Lo que pasa, Patricia, que la representación tiene más que ver con la imagen. Y acá el concepto no necesariamente tiene que ver con imagen. El concepto es una idea, ¿no? Entonces, el carpintero cuando se levanta a la mañana, se lava los dientes y dice, hoy voy a hacer una mesa, arma la mesa en función de un concepto, de una idea. Ponele, Vanessa, ponele que sea eso, ponele que sí, que sea el sostener, ponele. El carpintero arma la mesa en función de un concepto. Pero ese concepto, ¿le sirve solamente para esa mesa? No, es el concepto de mesa. Patri, levantaste la mano, adelante. Patricia Anderson, ¿puede ser? ¿Levantó la mano? Bueno. Adelante, Patricia, te escucho. ¿Estás muteada? Bueno, yo no te escucho, Patricia. No sé si estás muteada o si querés escribir. Ah, bueno. Si querés escribirlo en el chat la pregunta o lo que quieras decir, ¿eh? Gente, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Están siguiendo? ¿Sí? Diana, Aida, Sofía, ¿todo bien? ¿Hasta acá? Aida, no te prives de preguntar, por favor. Bueno, Diana. Bueno. Esto que estamos comentando acá es muy importante. Exactamente, Patricia, exactamente. Es decir, formas, cuando hablamos de formas, hablamos de siluetas. Siluetas hay un montón, pero el concepto de mesa es uno. Por eso podemos identificar siempre lo que es una mesa. Siempre podemos distinguir lo que es una mesa de lo que es una silla. ¿Por qué? Porque ese objeto cabe bajo un concepto. Ese objeto cabe bajo un concepto. ¿Me siguen? Este encuentro que estamos teniendo acá, ustedes allá y yo acá, ¿es un encuentro de amigos? No. Esto cabe bajo un concepto que es el de clase.
todo en nuestra vida está definido por un concepto. Todo. Todo está definido por un concepto. Ahora, ¿el concepto forma parte de las cosas? No. El concepto envuelve las cosas, las organiza, las define, pero no está en las cosas. ¿Podemos decir que el concepto de mesa está en la cabeza del carpintero? Sí, está en la cabeza del carpintero. Pero, ¿y cuando el carpintero se muera? ¿Qué pasa con la idea? ¿Se muere también? No. El carpintero se muere y el concepto de mesa va a seguir existiendo. Por lo tanto, el concepto no vive allí. Pero el concepto no vive allí. Y en la mesa tampoco. Güey, ¿dónde está el concepto? Bueno, acá nos encontramos con que el concepto, el sentido, es una dimensión distinta que es la dimensión de la que estamos hablando. Es la dimensión ontológica, es el nivel ontológico que siempre organiza las cosas. No vive en ese individuo. Es una dimensión a la cual los individuos accedemos. Las personas accedemos a ese nivel de reflexión. Las personas con nuestra razón accedemos allí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no se entiende, me dicen, ¿eh? Bien. Chicos, yo quiero que... Chicos, miren. Yo quiero que me digan si ustedes son 9:25. Si a ustedes les parece que... Patricia levantó la mano. Adelante. Ah, ahí. No. Aida. Adelante, Aida. Sí. Julián, entonces, ¿cuándo accedemos? Porque estoy tomando nota a ver de todo lo que yo voy a entender. Sí. En principio es la dimensión ontológica. Las personas accedemos allí. Sí. A ver, ¿cómo sería yo accedo ahí? Accedemos a través de la razón, a través del pensamiento. Vos no podés tocar el concepto. No te escucho, Aida. Entonces, cuando pienso es que accedo a la Sí, dimensión ontológica. Claro. Listo, Vos gracias. en este momento, no, por favor. Vos en este momento podés tocar el mouse, podés tocar la computadora, pero no podés tocar el concepto de clase que nos está a nosotros ahora comprendiendo, que nos está organizando. Yo puedo tocar la mesa, pero no puedo tocar el concepto de mesa. No lo puedo ver, solamente lo puedo comprender. Les cuento una anécdota familiar. De paso nos distendemos un poquito, si les parece. Tengo una sobrina que ahora ya es grande, psicopedagoga, y cuando era chiquita, tenía 3 años, 4 por ahí, y sus padres siempre fueron medio ateos, ¿no? Siempre fueron así. Pero no sé por qué la mandaron a un colegio religioso, a la chiquita. No estaba ni bautizada, o sea, ellos nunca han pisado una iglesia, ¿no? Y el primer día de clases de ahí, le hicieron un recorrido por el colegio, qué sé yo, y al mediodía se encuentra con los padres, y entonces los padres le dicen, bueno, ¿cómo estuvo el primer día, Juliana, qué sé yo? Bueno, mamá, le dice, fuimos a una fiesta. ¿Cómo que fueron a una fiesta? Sí, fuimos a una fiesta, estábamos todos sentados, y entró un hombre, vestido de payaso, y con vestidos largos, pero vestido de payaso, a la fiesta, y arriba había un hombre colgado desnudo, mamá, todo con sangre.
Es decir, habían ido a una misa, ¿no? Habían ido a una misa, y ella describió, o sea, pero bueno, ella, es decir, ella se encontró con lo que vio, pero no se encontró con el concepto de eso. No se encontró nunca con el concepto de eso. Se encontraba con lo que veía. Literal. Era una misa. Y como ahí decían, vamos a empezar la celebración, ella asoció, esto es un cumpleaños. No sé por qué asoció con un cumpleaños. Era lo que podía. Bueno, muy loco eso. Platón, miren con qué salgo, voy de mi sobrina Platón. Platón decía que lo que vemos es apariencia, ¿no? Platón decía que lo que vemos es apariencia, que lo real es la esencia de las cosas. Así que en términos platónicos, mi sobrina no alcanzó a ver lo real, solamente vio las apariencias, porque no se encontró con el concepto. Del mismo modo, siempre podemos ver cosas, pero si no vemos el concepto, no estamos viendo la realidad de esas cosas. Para Platón, ¿no? Sí, digamos, tengo que encontrarme con el concepto, Diana. Tengo que comprender el concepto, ¿no? Tengo que comprenderlo. El carpintero comprende el concepto de mesa y por eso es capaz de producir una mesa. Un pedagogo, alguien de la educación, observa una clase, comprende el concepto de clase y ahí puede encontrarse con una clase. Si no se comprende el concepto de clase, es decir, tenemos que comprender el concepto de las cosas para encontrarnos con el sentido de las cosas, si no, vemos cosas que se mueven nomás, vemos sombras, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es muy importante para la filosofía, ¿no? Porque incluso quiero decirles más. Yo en realidad les estaba por proponer un recreíto de 10 minutos, si ustedes quieren, porque estuvimos pensando demasiado. No sé si quieren. O le metemos, son 9:30, o le metemos derecho hasta la... ¿Cómo están? ¿Aida? ¿Bien? Seguimos entonces, seguimos un poquito más. Incluso quiero decirles lo siguiente. Incluso cuando nos indignamos por algo, nos indignamos por el concepto de las cosas. Les doy un ejemplo. Pero bueno, no sé. A ustedes se les pueden ocurrir mejores ejemplos que a mí, seguro. Pero bueno, esto es lo que se me ocurre en este momento. Hace un tiempo, vieron ustedes el caso en Estados Unidos. Un afroamericano en Estados Unidos fue detenido por un policía blanco, lo detuvo, lo tiró al suelo, le apoyó su rodilla sobre el cuello y lo asfixió hasta que murió. Y esto produjo mucha indignación en Estados Unidos y en todo el mundo. Ahora vos decís, pero todo el tiempo un hombre mata a otro hombre, todo el tiempo un individuo mata a otro individuo. Sí, no, está bien, pero acá era un blanco, policía de las fuerzas estatales, matando a un hombre, a un afroamericano, a un miembro de una minoría. Es decir, ¿qué era lo que indignaba de eso? Lo que indignaba era el concepto que envolvía al hecho. El concepto indignaba. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo grave estaba en el concepto. Ah, pero si es otro crimen más. No, no era otro crimen más, ¿no? Entonces, esta es la importancia de pensar el concepto de las cosas, y cada vez que pensamos el concepto de las cosas, pensamos filosóficamente. Esto es filosofía, gente. Esto es filosofía. Y cuando hacemos filosofía, cuando un abogado
piensa el concepto de las cosas, hace filosofía. Cuando un matemático piensa el concepto de la matemática, hace filosofía. Es decir, siempre podemos elevarnos al nivel ontológico, siempre. Siempre podemos. Y siempre podemos quedarnos en el nivel óntico. Porque siempre podemos ser, siempre, como decía Deleuze, siempre podemos ser un poco más idiotas. Siempre, siempre. ¿No? Lo mismo pasó hace un tiempo con cosas mucho menores, de mucho menor gravedad, como creo que fue el año pasado, antepasado, que este periodista que ya falleció de América, Mauro Viale, le dijo en el aire a una compañera, le dijo en broma, porque se ve que son gente que se conocen hace mucho tiempo, se conocían, ¿no? Porque él ya falleció, le dijo en el aire: cállate vos, no opines de fútbol que sos mujer, le dijo así, ¿no? Y también generó un montón de crítica y demás. Y lo que indigna, no es el hecho puntual, es el concepto que envuelve al hecho, ¿no? Y esto va más allá de las intenciones, porque por ahí el tipo no tuvo mala intención, pero no importa, hay que remarcar eso, ¿no? Porque es un concepto, ese gesto está envuelto en un concepto de mujer, un concepto del lugar de la mujer, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos acá? ¿Bien? Bueno, ¿dudas, preguntas, sensaciones? Bueno, Patricia, me alegro. Esos ejemplos, Julio, están muy Sí. buenos porque son cotidianos, Sí, incluso todo el tiempo, digo, dentro de, porque además yo soy feminista, militante feminista, buenísimo, buenísimo. y todo el tiempo estamos tratando de visibilizar, ¿no? Esa idea de concepto de, el rol de, y en los medios de comunicación todo el tiempo está pasando esto, ¿no? Entonces, el poder visibilizarlo y plantearlo con ejemplos cotidianos ayuda un montón. Incluso el poder Totalmente. llevarlo al aula, ¿no? El poder llevar esos ejemplos al aula y pensarlos ahí. Totalmente. Y además, yo creo que hay una necesidad de volver la mirada a esto, ¿no? A los conceptos. Hay una necesidad de volver la mirada a los conceptos porque si los desvalorizamos, si los olvidamos, como les decía hoy, y caemos en el cliché de mejor es hacer, terminamos haciendo cualquiera. Si decimos, no, mejor es hacer, terminamos haciendo cualquiera, ¿no? Y ahí está la importancia, como decían ustedes, de habilitar espacios de reflexión, ¿no? De reflexión sobre, che, pero ¿y para qué estamos haciendo esto? ¿Qué concepto le queremos dar a esto? Y yo no digo que haya un concepto que esté bien y otro que esté mal, digo que revisemos los conceptos, ¿no? Revisemos los conceptos que organizan nuestras prácticas, que organizan la forma en que organizamos una institución, el modo en que abordamos una intervención pedagógica. ¿Cuál es el concepto de ciertas intervenciones pedagógicas, ¿no? En fin, si no les resulta muy cansador, quisiera hacer referencia a otros ejemplos, porque quisiera que en el trabajo final ustedes den ejemplos, ¿sí? Concretos. Y en este sentido estamos dando cuenta que la filosofía verdaderamente es algo concreto, ¿no? Hace un tiempo, digo esto, Carla está diciendo algo acá. Me recuerda pedagogía por defecto de lo que hablaba de en un video que no... Ah, mirá vos. ¿Querés comentar algo, Carla, sobre eso? Hola. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien. ¿Sos profe de qué, Carla? Profe del taller de oralidad, lectura y escritura. ¡Ay, qué bueno! Y TIC. Bueno, yo estoy en la parte de oralidad, lectura y escritura, soy profe de lengua y literatura. Me encanta.
Contame, Carla. No, me recordaba, no sé si a los compañeros les habrá pasado, pero ya desde hoy que lo planteabas, a esta cuestión de que por ahí aparecen algunas prácticas que los docentes a veces podemos llevar al aula como de forma más irreflexiva, digamos, por un mero activismo de decir, bueno, hacer, y cómo aparece, si no lo entendí mal, ella en ese video, creo que se llamaba La construcción del educador, si mal no recuerdo, planteaba esto de la pedagogía por defecto, que aparece ahí, ¿no? Como una intromisión, al menos así lo entendí yo, cuando, bueno, uno no reflexiona, digamos, no se posiciona críticamente dentro de su práctica docente. Entonces aparece esto de decir, bueno, no sé, llenamos el pizarrón de texto o, no sé, hacemos algo o alguna actividad que llena el tiempo o que ocupa el momento y que no, por ahí no pensamos en su sentido justamente, o para qué lo estamos haciendo o cómo se relaciona con el resto de la propuesta, digamos. Eso me recordaba hoy cuando lo planteabas y ahora nuevamente. También lo que decía Soledad hoy con el ejemplo concreto que ella daba del museo, ¿cómo era? Museo virtual o, bueno, también. Museo interactivo. Claro, que ella decía, bueno, les planteaba a los estudiantes el sentido de alguna o para qué se hacían algunas de las cosas, algunas de las actividades, y bueno, esto. Me recordó eso, que por ahí capaz que varios lo han visto al video. Carla. Buenísimo. Patricia y Aida levantaron la mano, no sé quién quiere hablar primero. Claro, Flavio decía que en esto de la pedagogía por defecto es que se supone que si hacer ciertas cosas, el chico aprende de alguna manera. Uno no piensa cómo. Tal cual decía Flavio, como cuando uno se compra un celular nuevo o una licuadora nueva y lee más o menos las instrucciones, se supone que va a andar de tanto tocar los botones, algo va a hacer. Entonces, sin pensarlo, eso era más o menos lo buenísimo, que sí. hacemos en el aula. Me encanta. Y No se conocía. ve que nos resonó a muchos porque lo hemos aprendido. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No lo conocía, mira el texto, me están tirando un redato. Claro, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Lo cual, insisto con esto, eso no tiene una respuesta, tiene muchas respuestas. Y esto es muy interesante, me olvidé de decirlo así, ¿no? Quiero decirlo así, porque el nivel ontológico del que estamos hablando, del que habla Heidegger, el nivel de la pregunta por el concepto, es un nivel que nos obliga a tomar posición. Nos obliga a tomar posición. Porque cuando nos preguntamos por qué hacemos esto, qué sentido le queremos dar a esta intervención pedagógica, eso nos lleva a tomar posición. Porque seguro que tenemos un montón de opciones, y todas relativamente buenas, pero tenemos que tomar posición ideológica, si me permiten, en algunas circunstancias. ¿Se entiende, no? El otro día escuchaba el discurso de una rectora de una escuela técnica de acá, de Goya. Escuchaba el discurso de una rectora de una escuela técnica, muy grande la escuela técnica acá, y la rectora decía, acá en esta escuela, esto fue al principio de año, ¿no vieron esos discursos que hacen los rectores al principio de año? Acá en esta escuela queremos formar buenos técnicos que sean útiles para las empresas. Bueno, era toda una definición, toda una opción ideológica y conceptual de lo que ella pensaba como escuela, con la que yo no estoy para nada de acuerdo, digamos, pero era una opción, ¿se entiende lo que digo? Y ahí hay una opción filosófica, ¿no? Obviamente que yo en esa escuela, por ahí si quiero meter alguna cosa de filosofía, no tengo ni cabida, digamos, pero digo, reconozco que hay una filosofía allí, ¿no? En práctica, hay un concepto, que quizás ella no es consciente de ese concepto, pero está funcionando, porque los conceptos
funcionan, los conceptos afectan la realidad, la determinan, la orientan, ¿no? Es tremendo eso. Y acá les quiero poner un ejemplo más, y después quizás podemos avanzar con una última cosa. Hace tiempo escuchaba a la jueza que dictó la sentencia, le dictó la sentencia a Carlos Monzón. Vieron que Carlos Monzón asesinó a su mujer, ¿no? Era su mujer, su pareja. Y ella decía, la jueza, recordaba que la sentencia fue por violencia doméstica, porque el concepto que envolvía al hecho era ese, en ese momento, de violencia doméstica. Y la pena fue en relación a algo vinculado con violencia doméstica. Entonces la señora decía, si yo tuviese que juzgar hoy a Monzón, la carátula, el concepto que no lo decía así, lo digo yo, el concepto que envolvería a ese mismo hecho sería el de femicidio. Y tendría otra pena. Y tendría otras consecuencias. Es el mismo hecho, ¿eh? El mismo hecho. Pero al cambiar el concepto, cambia la realidad. El cambio de concepto genera transformación en la realidad. Buena pregunta, Diana. Eso es lo que decíamos hoy al principio, ¿no? El concepto siempre es un concepto sobre una totalidad. Es decir, en filosofía nunca nos preguntamos qué me pasa a mí en términos personales, en términos personales privados sobre un asesinato o un femicidio. Sino nos preguntamos qué es un femicidio, qué es. ¿Se entiende la diferencia, Diana? Bueno, obviamente que siempre desde mi subjetividad, pero yo, desde mi subjetividad, yo puedo ocuparme de lo que a mí me pasa con el mundo. Puedo ocuparme de lo que a mí me pasa con el mundo, o puedo ocuparme de qué es el mundo. Yo puedo ocuparme de pensar qué me pasa a mí con el mundo, y eso no le compete a la filosofía, por lo menos no es lo prioritario. Eso es laburo de la psicología. Pero lo que le compete a la filosofía es cómo comprendo yo el mundo, cómo lo comprendo al mundo, ¿no? Y eso es pensar el ser del mundo, el ser de la realidad. E insisto con esto, cuando yo me ocupo qué me pasa a mí, yo me ocupo de qué me pasa a mí, eso no es materia de debate, eso es insumo para el terapeuta. Pero cuando yo me ocupo de qué es el mundo, eso sí es materia de debate. Eso sí. Y ahí tengo que tomar posición, sí o sí. Incluso es una de las diferencias con la ciencia. Yo sé que en la ciencia hay debates internos, debates epistemológicos muy fuertes, lo sé, pero en general, cuando se asume un paradigma, hay menos debate, ¿no? Y hay verdades en la ciencia que son mucho más estables, mucho más firmes, hay consensos mucho más rígidos. No nos vamos a poner a debatir sobre cuánto es 2 más 2. No, yo no voy a militar, 2 más 2 es 4, lo milito, no. Pero sí hay cosas que milito, ¿no? Es decir, cuestiones que tienen que ver con, lo que milito tiene que ver siempre con el orden ontológico, con el orden del sentido de las cosas. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Comentario que quieran hacer? Lo que sea, gente.
Yo, mientras piensan, les digo esto. Yo seleccioné una serie de textos y tuve la intención de separar los textos entre los obligatorios y los de consulta. Pero me encontré con que todos eran obligatorios, entonces no podía hacer esa separación. Entonces ahora me pasó, escuchen, me pasó esto, que estamos charlando con ustedes, que yo me siento muy cómodo, espero que ustedes también, a pesar del cansancio. Ahora pienso esto, pienso que en el transcurso vamos a ir definiendo cuáles serán obligatorios en función de hasta dónde lleguemos. Vamos a hacer así. En función de hasta dónde lleguemos, yo le voy a decir este texto, y estos otros sí pueden, ¿está? Entonces, todo lo que hemos charlado acá, lo van a encontrar en, repito, Introducción a la Filosofía, esa fichita que escribí, muy modesta, Carpio, ese capítulo 1 y 3, y también lo van a encontrar en la pregunta por la cosa de Heidegger. Ese texto es complicadito. Entonces, si ustedes se animan, le entran a ese texto si quieren, y si no, me esperan el sábado que viene, con más lucidez, con más energía, le entramos ya a las 8 a ese texto, juntos, ¿sí? Y ahí vamos viendo. Así que bueno, estoy pensando si hay algo que podemos terminar de comentar en estos pocos minutos. No quisiera pasarme de las 10. Ahí está Flavia ya atenta. ¿Cómo está Flavia? ¿Todo bien? No te escucho, Flavia, estás muteada, parece. Sí, muy bien, terminando la jornada y atenta a la clase. Bueno. Muy Sí, bien. Flavia, cerramos a las 10, ¿no? ¿Te parece? Sí, perfecto, por eso me anticipé unos minutos. Perfecto, muy bien. Entonces nos quedan 10 minutitos. Luego tendremos un recreo de media hora y continuaremos con la segunda parte de la armonía. Muy bien. Entonces me quedan 10 minutos para, quisiera comentar una última cosita. Aquí aparece, entonces en esta clase hemos, fíjense, en esta conversación hemos distinguido entre lo que es el saber científico y el nivel de reflexión en el que funciona la ciencia. El nivel ontológico, donde funciona u opera la filosofía igual que la religión. Y nos hemos metido en la filosofía y en sus características, ¿no? Hemos tratado de pensar de a qué se ocupa la filosofía, de qué se ocupa la filosofía, de qué se ocupa un filósofo. Entonces, como conclusión, hasta acá podríamos decir que el filósofo se ocupa siempre de pensar el concepto de las cosas. Los filósofos piensan los conceptos de las cosas. Los filósofos laburan allí. Así como el carpintero labura con la madera, el laburo del filósofo son los conceptos. Y eso es algo que no hace ni la matemática, ni la química, ni la historia, ni la sociología. Y quiero darles un ejemplo al respecto. Un ejemplo al respecto, porque van a encontrar en Carpio, si esta semana se ponen a leer un poquito, van a encontrar otra diferencia entre filosofía y ciencia. Carpio dice esto, dice, la gran diferencia entre filosofía y ciencia es que la ciencia es un saber con supuestos y la filosofía es un saber sin supuestos. ¿Qué quiere decir Carpio con eso? Ahí lo comento rapidito. Está queriendo decir que la ciencia, cuando trabaja, agarra conceptos hechos ya, toma conceptos hechos ya, y los pone a funcionar explicando el mundo. La ciencia cuando labura, agarra conceptos armados ya,
Por ejemplo, si nos preguntamos ¿cómo hacer que un cuerpo humano funcione bien? ¿Cómo hacer que un cuerpo humano funcione bien? Esa pregunta sería, ¿quién se la podría hacer? ¿Qué campo de la ciencia o de la técnica? ¿Cómo hacer que un cuerpo humano funcione bien? La medicina. Obviamente, un médico podría hacerse esa pregunta. Viene un filósofo y dice, pará, pero ¿qué es que funcione bien? ¿Qué es que funcione bien? ¿Qué definís por buen funcionamiento? Yo no sé yo. Yo sé que el concepto es este y yo lo uso. No, bueno, pero yo me ocupo de los conceptos. Yo quiero saber qué es que funcione bien. Pará, dice el filósofo. ¿Y qué es un cuerpo? ¿Y qué es un cuerpo? No, bueno, un cuerpo es algo, qué sé yo, algo sólido, algo que tiene una silueta, que está allí, que puede ser medido. Y entonces el médico empieza a dar una serie de definiciones de cuerpo. Pero el filósofo puede agarrar el concepto de cuerpo y darle otro sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero el médico no le va a dar otro sentido, porque el médico ya agarra un concepto armado. Supone. Ustedes no conocen un médico que va al consultorio y dice, ¿y qué será un cuerpo? No. O sea, vos esperás que el médico te recete y te solucione el problema. No esperás que te filosofe sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia supone. ¿Qué significa suponer? Significa dar por sentado. Dar por sentado. No me pregunto por eso. No me pregunto. Porque para eso está la filosofía. ¿Sí? Hay que lograr que en las escuelas haya calidad educativa. Hay que lograr que en las escuelas haya calidad educativa. Y el filósofo va a decir, ¿y qué es la calidad educativa? ¿Y qué es un logro? ¿Y qué es un logro? Patricia, yo diría, no sé si más de los hechos, yo diría que la ciencia siempre ocupa conceptos armados para ir a los hechos, ¿no? No se cuestionan los conceptos, porque ese es el laburo de la filosofía. Cuando la ciencia se pregunta, cuando la ciencia se hace una pregunta fundamental, hace filosofía de la ciencia. Cuando la ciencia dice, che, ¿qué definimos por cuerpo, muchacho? Veamos si lo que estamos definiendo está bien. Bueno, ahí estás haciendo filosofía de la ciencia, no estás haciendo medicina, ¿no? Así que bueno, les quería simplemente terminar diciendo eso, ¿no? Que hay una diferencia importante también entre filosofía y ciencia que tiene que ver con esta cuestión de los supuestos, por si se encuentran en Carpio con estas alusiones, estas referencias, y bueno, eso, qué sé yo. ¿Cómo les resultó esto? ¿Se entendió? ¿Cómo lo vieron? ¿Alguna duda final? Porque ya estamos en 5 minutos finales. ¿Duda, comentario? Interesante, dice Diana. Bueno, Diana. Buenísimo. ¿Es interesante equivale a un 7, Diana? ¿Es aprobado? ¿Es un 5? ¿Cuánto es? Bueno, gente, yo realmente estoy re feliz. Yo la pasé muy bien este rato que estuvimos conversando. Ojalá haya sido compartido el gusto. Bueno, Natalia, buenísimo. Y si han quedado dudas y han quedado cosas por decir sin comprender, las retomamos el sábado que viene. Ya arrancamos, si quieren, y nos damos unos primeros minutos para ir resolviendo dudas, y después nos ocupamos de leer juntos algunos textos, media horita, 45 minutos, y después ya les dejo en manos de la profesora Maricela Alfonso, que es quien va a continuar. Julio, Sí, una consulta. decime. Entonces, Sí. Introducción a la Filo y Carpio 1 y 3,
tienen que estar leídos para el sábado? No quiero decir tienen que estar leídos, pero si ustedes quieren aprovechar su tiempo y quieren empezar a leer, yo les recomendaría empezar por ahí. No, pero me refería porque por ahí sí va a haber una actividad al respecto. Sí, lo que vamos a hacer es esta semana proponer un foro y los y las vamos a invitar a que ustedes seleccionen un fragmento, quizás de Carpio, que lo pongan allí chiquitito, cortito, y lo expliquen. Así Bien. nomás, tranqui. Gracias. Y optativo. Yo recomiendo que lean Carpio, la ficha, y que si se animan, empiecen a leer un poquito la pregunta por la cosa de Heidegger. Un poquito. Entonces ya el sábado arrancamos con eso. ¿Sí? Bueno, gente, un gustazo enorme. Gracias, Flavia, por la amabilidad. Muy bien. Me despido de todos y que tengan una linda mañana. Igualmente. Y estimados cursantes, continuaremos entonces dentro de un recreo a las 10:30. Hasta luego.